La periodista de Exitosa, Karina Noboa, entrevista al congresista de Perú Libre, Américo Gonza, que hablaron del cambio del capítulo económico de la Constitución del 93. Hace unos días, el congresista Américo Gonza presentó un proyecto de ley de reforma constitucional con el objetivo de modificar los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 65 de la Constitución Política del Perú, con el fin de dar un rol protagónico al Estado en el sector económico. Tanto así que promueve que el Estado sea empresario, tenga un rol empresario en los sectores importantes que él considera. De acuerdo a lo señalado por los simpatizantes del cambio de constitución, la modificación del capítulo económico, según ellos, es la solución ante la crisis social, política y económica que atraviesa el país. Asimismo, estuvo en el programa el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, que manifestó que el Estado peruano ha sido un mal gestor, un mal empresario, y manifestó que el Estado peruano quebró en el año 90, cuando 200 empresas públicas fueron mal manejadas y fueron botines de clientelaje político. Asimismo, manifestó que ha costado muchísimo tiempo ordenar la economía para ahora estar reeditando recetas trasnochadas y fallidas. Buenos días. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar de la Constitución? Y explíquenos, por favor, no solamente los artículos, ¿no? Sino qué dice el artículo y qué es lo que quiere cambiar, como a niños, para entenderlo. Bien, gracias. Mire, primero déjenme añadir algo, que la Constitución es un todo integral. Lo que aquí estamos proponiendo es la reforma del capítulo económico, pero esto no quita que se tengan que hacer reformas en el aspecto económico, social, en los otros aspectos, en el aspecto político también, la reforma política. Pero ya yendo al punto, por ejemplo, el artículo 59 dice que la iniciativa privada es libre, pero no habla de la iniciativa del Estado, solamente nos lleva a un sistema privado. ¿Y dónde queda entonces el Estado, que debe promover, garantizar los derechos fundamentales de los que emprenden un negocio, que no tienen los recursos? Entonces, este sistema económico, este capítulo económico nos ha mantenido en un sistema de libre mercado, donde el Estado es un simple observador, donde el Estado no regula, donde el Estado no castiga, donde el Estado permite que el grande se coma al más pequeño. Discúlpeme, pero el Estado tiene superintendencias que regulan. Por eso está Indecopi, por eso está Ocinermin, por eso están todos los reguladores que tiene el Estado. ¿Cómo usted me dice que el Estado no regula? Tenemos reguladores, la SUNAS, la SUNAT, todos estos son reguladores. O Cinermin, o si no sé cuánto, todos los reguladores que están hechos para justamente regular a los privados. Ya quisiera que sea así, ¿no? Que estos reguladores funcionen. Lo que pasa es que otra cosa es que no funcionen. Dorada. Claro, pero una cosa es que no funcionen por la gente inepta, pero otra cosa es que la Constitución no lo diga. El Estado sí tiene una función reguladora. ¿Qué es lo que usted quiere incluir? Estos principios rectores tienen que estar. Estos principios rectores tienen que estar en la Constitución, porque un organismo regulador se crea con ley, pero sobre eso se impone la Constitución. Pero esos organismos ya tienen una ley. Entonces, ¿dónde está la pata coja que no permite al Estado regular? El Estado está regulando. Lo que no funciona es la gente, los ineptos, los corruptos. Mire, esta es una parte del sistema que se ha configurado de esa manera. Pero, por ejemplo, el artículo 60, donde dice el Estado pero usted reconoce... está hablando del artículo 55, ¿no?
No, el capítulo económico empieza en el artículo 58. Ya, ¿de qué artículo me estaba hablando, por favor? Ya, mire. Nosotros hemos puesto las reformas de casi todos los artículos, ¿no? En el artículo ¿De cuál me 59... estaba hablando específicamente? Bueno, le estaba haciendo un repaso general, pero vamos a los artículos de un concretos. repaso general. Pero entonces en su repaso general usted me habla del poder regulador del Estado. Yo le digo que ya tenemos regulación de parte del Estado. Entonces eso se cae. ¿O no? Mire, el artículo 58 señala que la iniciativa privada es libre, la pública no dice nada. Entonces nosotros proponemos que también la se iniciativa establezca pública, privada y mixta es libre. No es verdad lo que usted está diciendo, que no dice eso nada. Es lo que estoy proponiendo la yo. iniciativa En el artículo pública, privada y mixta es libre. Dígame. Ya, lo que dice el artículo 58 actualmente solamente habla de la iniciativa privada. Nosotros estamos proponiendo que también la pública y también la mixta sea libre. Eso es lo que estamos proponiendo. También estamos proponiendo que el Estado oriente y desarrolle el ejercicio de actividad empresarial en los sectores estratégicos y de seguridad nacional. Sectores estratégicos, por ejemplo, como los hidrocarburos. No puede ser posible que nuestro petróleo que está en la selva lo vendan a los mismos peruanos como si lo trajeran de los países árabes, cuando está acá cerca. Entonces, el Estado no tiene las herramientas porque no tiene la capacidad de competir con las empresas privadas, porque le ha dejado solamente al mercado privado. Entonces, en un libre mercado, los empresarios lo que quieren es ganar. Pero ¿dónde está el Estado? Que si estos organismos reguladores no funcionan, que estas instituciones enquistadas de burocracia dorada, corrupta, como usted lo menciona, no funcionan. Entonces, el Estado tiene que garantizar el bienestar de todos los peruanos. Entonces, en el capítulo económico no nos faltaría hablar del aspecto político y social, pero vamos al siguiente capítulo, al siguiente artículo. ¿Cuál? El artículo 59 dice: el Estado estimula la creación de la riqueza, garantiza la libertad de trabajo, libertad de empresa, comercio industrial. El ejercicio de la libertad no debe ser lesivo a la moral ni a la salud. Nosotros creemos que también no debe ser lesivo a la seguridad nacional y a la dignidad humana. El Estado debe prestar apoyo a los emprendimientos en todas sus modalidades. Parece que el Estado solamente este artículo habla de las grandes empresas, pero no se acuerda de los pequeños. No se acuerda de los agricultores. Si el artículo completo dice: el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. No es suficiente con eso. Pero ahí lo dice claramente. Usted está leyendo los artículos a la mitad. Y no se puede leer los artículos a la mitad. La Constitución, usted me dice que se ha olvidado de las pequeñas empresas y que solamente garantiza a la gran empresa. Pero acá dice claramente, artículo 59, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. O sea, usted quiere más letra, pero el fondo del asunto me parece a mí que es lo mismo que usted busca. A ver, otro artículo. Ya, mire, vamos leyendo el capítulo económico en una mirada integral. Ya. Vamos al siguiente artículo. El artículo 60, nosotros vamos a añadirle a lo que ya está especificado que la actividad empresarial pública tiene prevalencia sobre la actividad privada. Aquí dice, para garantizarle al artículo 60. El artículo 60 de nuestra Constitución dice: el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresas. Solo autorizado por la ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta convivencia nacional. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. ¿Usted qué quiere cambiarle aquí? Ya. Reconoce Mire, por ejemplo, el pluralismo.
Y también reconoce que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial donde no llega la actividad privada. ¿Qué quiere usted agregar? Mire, nosotros proponemos, por ejemplo, ahí cambiar. El Estado puede realizar actividad empresarial directa o indirectamente por razón de interés público, seguridad nacional y seguridad ciudadana. La actividad empresarial pública debe tener prevalencia sobre la privada y la privada nacional debe tener prevalencia sobre la inversión privada extranjera. Pareciera que nosotros, en nuestro entender, le damos el mismo tratamiento a un extranjero que a un nacional. Tenemos que cambiar esa visión de país. ¿Por qué? Porque un empresario nacional lo que va a ganar lo va a invertir en el país, va a educar a sus hijos en el país, va a construir su casa en el país, se va a comprar de repente un auto nuevo en el país, va a tributar en el país. El empresario nacional viene, se lleva la riqueza y va a invertir esa riqueza en su país de origen. ¿Usted cree? Porque usted me está hablando del Estado, y el Estado, mire Petroperú, ese es el Estado empresario. Es de verdad una desgracia. Ese es el gran ejemplo que tenemos como el Estado empresario. Se nos viene abajo. Mire Talara, se nos viene abajo. No hemos logrado hacer una refinería. Tiene años de años. ¿Y qué sale? 2 gotas. Entonces, eso es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo vamos a seguir perdiendo plata en un Estado que es corrupto, grande y que no funciona? Lo que usted está diciendo, por decir, lo que se está haciendo en este momento es comprarle al pequeño empresario. Esa es otra cosa, que el Estado compre, pero que el Estado se convierta en una gran empresa, que sea el que explote las minas. ¿De dónde? Si no se sabe. Mire Petroperú, quiere más pozos, minas, que se vayan a la bancarrota y que nosotros tengamos que endeudarnos en el exterior para darle un salvataje enorme como Petroperú. Mire, ahí si me permite un momento, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Le permito, pero por favor. Pero hay cosas buenas en la Constitución del 93 y reconocemos que en ese contexto que afrontábamos una crisis interna, la guerra interna por el terrorismo, era necesario darle la garantía a las inversiones, a los inversionistas privados, extranjeros o nacionales. Pero el mismo fujimorismo que defiende la Constitución actual del 93 también señalan que ya el terrorismo se derrotó. Entonces, por consiguientemente, esas medidas excepcionales ya deben ser modificadas en la actualidad porque el contexto ya cambió. Entonces, ahora bien, usted nos decía de Petroperú. Lo que pasa es que hay un sabotaje, pues. Hay infiltrados que utilizan la flota giratoria, ¿no? Están hoy día en los organismos reguladores, y ahí están como gerentes de los bancos, de las grandes empresas que evaden impuestos, que no quieren pagar tributos. Estos mismos sabotean desde adentro las instituciones para decirles, ahí está, pues Petroperú no funciona, porque el Estado es mal empresario. A propósito, sabotean. Porque tenemos en otros países ejemplos de empresas estatales exitosas, los buses que vienen de Colombia, en Petrobras en Brasil. Ahora, la corrupción es otra cosa, que ha tocado todos los sistemas públicos y privados, esa es otra cosa. Pero el Estado tiene que hacerse cargo y sobre todo de brindar los servicios básicos que son la esencia de un Estado moderno. Muy bien. Y contratar a los mejores sectores para que administren las empresas. Claro que sí se puede. Sí, pero lo malo es que en el gobierno de Castillo se contrataron a los peores. Exministro Castilla, ¿qué piensa de esto? Primero sabotaje y después de que en otros países, pero en nuestro país no hemos visto que funcione. Exitosa. A ver, yo creo que hay como una confusión muy grande respecto a las capacidades del Estado de resolver los problemas de los peruanos. Claramente, el artículo 58 de la Constitución establece lo que es la economía social de mercado y delinea responsabilidades muy puntuales que el Estado debe cumplir en materia de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad. Y esto, lamentablemente, no lo hace. No lo hace, como hemos visto, presupuestos que no se ejecutan, intervenciones que no tienen impacto.
Y no obstante ello, se insiste en darle mayor protagonismo y un rol incluso de mayor riesgo al Estado a través de empresas públicas. Y creo que no solamente es el caso de Petroperú, sino el caso que no hay que olvidarnos que el Estado peruano quebró en el año 90, cuando 200 empresas públicas fueron mal manejados, fueron botines y motivos de clientelaje político, y acabó con la friolera de 25.000 millones de dólares de pérdidas. Esto significó más de 20 años de retroceso en el país. Fuimos un país categorizado como paria, que no recibía financiamiento de afuera, y ha costado muchísimo tiempo ordenar la economía para ahora estar reeditando recetas trasnochadas y fallidas. Solamente hay que ir a los vecinos de Argentina, de Ecuador, en algunos casos de Venezuela, donde propuestas estatistas y de mayor riesgo lo que traen es pobreza a la población. Entonces acá claramente el Estado hay que fortalecerlo, hay que darle las capacidades técnicas, pero no acometer emprendimientos que son muy caros, y evidentemente el caso de Petroperú es el más reciente caso de una empresa tratada como botín político, y esto estamos pagando todos los contribuyentes las consecuencias hoy en día. Muy bien, congresista, dígame, estábamos viendo capítulo por capítulo, ¿también quiere modificar el capítulo 61? El artículo 61, por supuesto, y un poco para responder lo que decía el ministro, siempre nos gusta compararnos con los que están peores que nosotros. Si nosotros queremos aspirar a estar mejor, comparémonos con los que están mejor que nosotros. Y vayamos a compararnos con los países europeos, donde hace poco he estado por ahí por un evento y el transporte es público. En Luxemburgo, es más, el transporte público es gratuito, de tal manera que no nos van a decir que el Estado no puede invertir en sectores estratégicos. Claro que sí lo puede. Sí, pero los niveles de corrupción son igual, los niveles de corrupción están tan podridos como aquí. Ah, y ahí es otro problema. Entonces hay que atacar la corrupción. Claro. Y la corrupción no es de ahora. Entonces, una red criminal acaba de salir de gobernar. El que lo llevó a usted lo jaló hasta el Congreso de la República. Así que primero hay que solucionar eso para cualquier cosa. Sigamos, por favor, con el artículo que le estaba mencionando. Se me movió el artículo. El artículo 61, sí. Nosotros creemos que el Estado debe facilitar la libre competencia y debe prohibir, porque lo que dice ahora dice combate los oligopolios, el monopolio. Desde que dice el término combate ya nos está afectando que existe. Nosotros tenemos que ser tajantes, prohibir los oligopolios, así como el Código Penal señala prohibido matar, prohibido robar, algo así. Entonces, de tal manera que deben haber sanciones drásticas para quienes osen llevarnos a oligopolios, monopolios, acaparamiento, concentración de precios. Esto le costó vidas humanas al país, el peor país con el manejo de la pandemia, porque no podían acceder todos los peruanos a los servicios de salud. Tiene razón, pero le quiero dar la palabra al exministro. Exministro, pero hay lugares donde nadie quiere llevar el agua o nadie quiere llevar la luz. Ahí definitivamente se tiene que dejar el monopolio, ¿no? Porque ¿qué se hace? ¿O me equivoco? No se equivoca, Karina, y empezar por el monopolio del agua. El monopolio del agua lo tiene las empresas públicas. Sedapal para Lima, y hay 50 empresas públicas municipales, de las cuales la mitad están quebradas. Entonces, ahí hay un monopolio como tal. Y cuando se hace mención a la época de la pandemia, hay que acordarnos que lo que colapsó fue la salud pública. No la salud privada. Entonces, creo que se tiende a confundir a la audiencia apelando a situaciones de crisis cuando tenemos una institucionalidad que sin duda puede ser mejorada. Tenemos a Indecopi, que se dedica justamente a combatir el abuso de la posición de dominio, que es lo que es en detrimento del consumidor. Y hay ya leyes que están bajo el estándar de la OCDE, de las mejores prácticas internacionales. Entonces, creo que esto de demonizar a las grandes empresas,
de demonizar a la actividad, digamos, que ciertamente está regulada y se puede sin duda mejorar, creo que crea fantasmas que no se condicen con la realidad y tienden a atizar más bien las diferencias. Mejoremos más bien la calidad de la salud pública, porque la mayoría de peruanos se atiende ahí. Entonces, no creo que el debate más bien es cómo mejoramos el Estado y que cumpla su rol y no crear estos fantasmas demagógicos que tienden más bien a distraer la atención de lo importante, Karina. Congresista, entonces, tienen que haber algunos monopolios porque ahí está Sedapal. Y usted me hablaba de la salud pública, ¿por qué? Ya, mire, y voy a tomar las palabras del exministro, entiendo que él defiende que las grandes empresas, ¿no? Eso está ahí, ¿no? No estamos hablando de la Constitución, entonces sí, estamos comparando dos posiciones encontradas para sacar conclusiones. Ya, mire, hace un momento dijimos que el Estado tiene que intervenir en sectores estratégicos. Ahí está, pues, el agua, ¿no? Será monopolio, pero será del Estado. Ahí y está. El Estado siempre va a velar sí se puede, por el bienestar general. Usted está diciendo que no se puede, pero esta Constitución le demuestra me deja redondear la idea. Me deja redondear la idea. A ver. El Estado, por principio general, desde que los ideólogos en la Ilustración lo configuraron de esta manera, va a buscar siempre el bienestar general de los ciudadanos, de todos los peruanos, cosa que no le podemos exigir a una empresa privada, porque la empresa privada por principio busca ganar, hacer dinero, y eso está bien, no está mal, porque como empresario vas a invertir para ganar, para tener utilidades. No le podemos quitar ese derecho, pero por eso hay sectores estratégicos en que no le podemos dejar al privado, sino al Estado. Usted lo ha dicho, el agua. Entonces, ¿por qué? Porque el agua pues te da salud, el agua te da calidad de vida. Entonces, yo no puedo decir, mañana no me gusta lo que me cobra el agua y instalo otra cañería. Muy bien, pero el no voy a punto poder, aquí es imposible. estamos hablando de la Constitución y usted me ha dicho que el Estado no puede, sí puede, tiene tiene una aquí actividad monopólica y en uso estratégico. Usted está proponiendo Karina, algo que sí se puede. Sí. Ya, si me nos permite falta aún más. que le interrumpa, Karina, Ministro. un ejemplo que creo que grafica mucho este debate. Cuba es un país comunista, estamos claros. ¿Y quién maneja el agua de la ciudad de La Habana? La empresa privada Aguas de Barcelona. Entonces, a ver, yo creo que es un claro ejemplo de un régimen comunista, pero que para el agua apela a la iniciativa privada para dotar a la ciudad más importante de ese país. Ejemplo en el cual incluso en aquellos países socialistas, comunistas, no se cae en estos debates estériles como está propiciando un segmento de la población y los políticos acá en el país. Muy bien, y antes de darle la palabra, congresista, usted también me dijo, hay que darle la oportunidad a los empresarios peruanos en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, yo le digo, hay empresas especializadas, grandes, que de repente pueden hacer las cosas mejor y dan trabajo y lo hacen más rápido y lo hacen con este tipo de para no malograr la ecología, ¿no? Entonces, pero usted mismo me está diciendo, pero la empresa privada, incluso la de los peruanos, buscan solamente su propio beneficio. Entonces, se trastoca todo. ¿Y a dónde está, pues, de trabajo a los peruanos? Mire, eso está bien. Por eso le decía que hay que leer los artículos como algo integral, ¿no? Hablaba mencionaba el exministro de que hay que mejorar la salud pública. Eso está bien, obviamente, ¿no? Pero cuando vamos, ¿qué nos dice el MES? No tenemos los recursos. ¿Y qué hemos visto? Que hace poco el Tribunal Constitucional le ha condonado exorbitantes sumas de dinero por deudas tributarias a las grandes empresas que no quieren pagar sus impuestos. Entonces, ¿de dónde vamos a mejorar la salud pública si no tenemos los recursos? Entonces, pues hay que verlo de una manera. Tengo una consulta. ¿Son las deudas o son los intereses moratorios?
es que los intereses moratorios se desprenden de las deudas. Si Sí, no pero hubieran son deudas, los no intereses habría moratorios, intereses. ¿no? Son los intereses Sí, los moratorios. intereses moratorios. Claro, para ser Efectivamente. bien claros. Sí, Ya. sí, Bueno, entonces, efectivamente. regresando a la salud pública. La salud pública en estado de emergencia de pandemia, hay una ley de salud donde se puede tomar las clínicas y lamentablemente el presidente de la República, que estuvo a cargo, Vizcarra, que se vacunó 10.000 veces, él no se le dio la gana de activar esta ley. Está la ley, lo puede hacer, no lo hizo. Artículo 62, ¿qué es lo que usted quiere cambiar? De ahí, dice, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Mire, nosotros proponemos aquí que los contratos ley primero desaparezcan, porque es lo que está dejando este artículo, y segundo, hasta en la vía privada, hasta en el Código Civil señala que en un contrato, cuando una de las partes no está de acuerdo, se tienen que sentar a negociar. Sin embargo, el Estado, frente a los contratos ley, no puede hacer nada. Tenemos que suben los precios de los minerales, las empresas mineras tienen un régimen tributario establecido, no les puedes cobrar más. Hace poco en Estados Unidos, el mismo presidente Biden ha dado una ley para cobrarle más impuestos a las empresas grandes y señalaba que es injusto que las empresas que más ganan son las que menos pagan. En Estados Unidos no estamos hablando de un país comunista, chavista, cubano. Muy bien, acá estoy leyendo, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otra. Claro, nosotros proponemos que sí se pueda modificar por ley cuando hay un interés superior del país, un interés público. A ver, discúlpeme porque me mueven la computadora y se me va todo. A ver, no pueden, pero puede ser por vía arbitral, es decir, cualquier desaveniencia pueden llevarlo al árbitro y así sí se puede establecer algún tipo de cambios. Se lo pregunto al ministro ahora, al exministro Castillo. A ver, mire, yo creo que acá hay unos temas que hay que aclarar. Hace 15 años no se firma ningún contrato de ley en el país, para empezar. Lo segundo es que existen en los contratos que suscribe el Estado peruano mecanismos para resolver disputas. Muchas acaban en arbitrajes y creo que es importante señalar que por lo menos en mi época, hace 10 años, y eso ha continuado, habían más o menos activos 15 controversias ante el CIADI, controversias, arbitrajes internacionales, y en 13 se falló laudos a favor del Estado peruano. Entonces, decir de que el Perú está sometido digamos, a intereses supranacionales en desmedro del Estado es absolutamente falso. Y lo tercero es que la seguridad jurídica es absolutamente central para atraer la inversión. Desde la Constitución del año 93, la inversión en el país se ha multiplicado 75 veces. ¿Y por qué? Porque tenemos protección constitucional de los contratos, que siempre se pueden negociar si las partes lo acuerdan, pero un gobierno no puede, un Congreso no puede emitir leyes que cambien lo que las partes acuerdan. Y no solamente entre el Estado y el privado, sino también entre los privados. Ya hemos vivido en el pasado tiempos en los cuales se emitían leyes, por ejemplo la famosa ley del inquilinato, donde arbitrariamente el dueño de un predio o un inquilino no quería irse o no pagar lo que el alquiler que el dueño demandaba, y finalmente eso condujo a que no hubiera mercado de alquileres y era terrible alquilar, la gente prefería no alquilar su inmueble. Para entender bien, porque una ley cambiaba los términos contractuales que se establecían entre las partes. No hay estabilidad. No hay estabilidad jurídica, que es la base de una economía que crece y que atrae la inversión. Veremos en estos días si la propuesta del congresista Gonza tiene éxito o no en el Pleno del Parlamento. Pero cabe aclarar que la Carta Magna es la responsable de promover el acceso a servicios básicos para las personas necesitadas, gracias a los artículos 58 y 59.
los cuales mencionan que el Estado es el principal promotor del empleo, salud y educación, brindando así la oportunidad a personas en situación de vulnerabilidad de acceder a los mismos recursos que suplan sus necesidades básicas. Y hasta aquí el video de hoy. Haznos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. Dale like al video, comparte y suscríbete al canal Pasa la Voz Perú. Nos vemos en el próximo video.